MATLAB presenta una amplia cantidad de funciones que permitirán hacer operaciones sobre cadenas de caracteres. En esta lección se abordarán algunas de las funciones más útiles y se va a complementar esta lección con la siguiente, en donde se comparte un link para acceder a la documentación de MATLAB, en donde se presentan aún más funciones para este tipo de variables con sus respectivas explicaciones y ejemplos. Primero, supongamos que queremos eliminar espacios al final de la cadena de caracteres asignada a la variable a. Para esto podemos utilizar la función deblank, a la cual le vamos a pasar como argumento la cadena de caracteres sobre la que queremos trabajar. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que los espacios al final, los espacios en blanco al final de la cadena, han desaparecido. Si lo que queremos hacer es eliminar espacios tanto al principio como al final, vamos a utilizar la función strtrim. Le vamos a pasar como argumento nuevamente la cadena de caracteres sobre la que queremos trabajar y al momento de ejecutar nos vamos a percatar que tanto los espacios al principio como al final de la cadena han desaparecido. Si lo que queremos hacer es eliminar ciertos caracteres que están antes y después también de una determinada cadena, lo que podemos hacer es utilizar la función strip. A esta función strip le vamos a pasar como primer argumento la cadena de caracteres sobre la que queremos actuar y vamos a pasarle un segundo argumento que nos va a permitir indicar si queremos eliminar un determinado carácter en ambos extremos de la cadena, a la izquierda o a la derecha. En este caso, supongamos que queremos eliminar las X que están antes y después del texto, escogemos both entonces, y por último pasamos el carácter que queremos eliminar. En este caso es el carácter X. Importante que escribamos X entre comillas, ya que se trata también de una cadena de caracteres. Nos damos cuenta que de esta manera hemos eliminado tanto las X que están al principio como al final de la cadena. Si queremos eliminar un carácter en específico, en este caso X, vamos a utilizar la función erase. Vamos a pasarle entonces la cadena de caracteres que nos va a indicar pues cuál es la función o la variable sobre la que queremos trabajar, y por último le vamos a pasar nuevamente X, que en este caso es la variable que queremos eliminar. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que esta función elimina todas las X que contiene la cadena, incluyendo las que están en medio del texto que hemos escrito. Tenemos funciones también que nos permiten manipular las letras. En este caso vamos a utilizar lower para convertir toda esa cadena de caracteres en minúsculas, como lo vemos aquí. Y también tenemos una función similar que es upper con doble P, que nos va a permitir reescribir toda la cadena de caracteres utilizando mayúsculas. Vamos a contar con algunas funciones de comparación que nos van a permitir comparar dos cadenas de caracteres. Por ejemplo, utilizamos strcomp, esta que tenemos aquí, y le vamos a pasar las variables que contienen los caracteres o las cadenas que queremos comparar, en este caso G y H. Ejecutamos y nos damos cuenta que obtenemos como output un 0 que corresponde a un falso lógico. Si en dado caso fueran iguales, vamos a tener un 1 lógico que es igual a un verdadero. Si queremos buscar un determinado carácter dentro de una cadena, podemos recurrir a una función que es strfind. Lo encontramos aquí. strfind, le vamos a pasar la cadena
de caracteres sobre la que queremos hacer la búsqueda, en este caso es i, y luego vamos a pasarle un determinado número o una determinada letra. En este caso, si pasamos, por ejemplo, la letra A, también dentro de comillas dobles, porque se trata de una cadena de caracteres, al ejecutar vamos a obtener 1, que corresponde a la primera posición de esta cadena. Si en vez de eso, por ejemplo, pasamos E y ejecutamos, vamos a tener 5, ya que este se encuentra en la quinta posición de esta cadena de caracteres. Y si le pasamos, por ejemplo, H, pues nos vamos a dar cuenta que nos devuelve un vector vacío, ya que no encontró ninguna variable o ningún carácter H dentro de esta cadena de caracteres. Si en dado caso tenemos repetida alguna determinada variable, por ejemplo A, ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que nos indica que se encuentra tanto en la posición 1 como en la 8. Y si en dado caso se repitiera más de una vez, vamos a encontrar el resultado de esta manera. Si queremos sustituir un determinado carácter en una cadena de caracteres, podemos utilizar la función strrep. Le vamos a pasar como primer argumento la variable en la cual queremos hacer la búsqueda de ese carácter, que es en este caso j. Luego vamos a pasar la variable que queremos sustituir, que en este caso es x, siempre dentro de comillas. Y por último, la variable por la cual queremos sustituir x. Supongamos que queremos sustituir esa x por la variable e. Igualmente pasamos comillas dobles, agregamos e, ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que en la respuesta hemos sustituido el carácter x en la string j con la variable o el carácter e. Y por último, vamos a ver una función que nos va a permitir hacer un conteo de determinados caracteres en una cadena utilizando la función count. A esta le pasamos primero el nombre de la cadena sobre la que vamos a hacer la búsqueda, en este caso es k, y posteriormente supongamos que queremos contar la cantidad de variables a, en doble comilla pasamos a, ejecutamos y nos va a indicar que a se repite 6 veces en esta cadena. Así es que estas son algunas de las funciones que presenta MATLAB para realizar operaciones sobre cadenas de caracteres. Como podemos ver, algunas podrán ser muy útiles al momento de estar trabajando con algún contenido, especialmente cuando éste contiene letras y no números o caracteres. Como se indicó al principio de la lección, se presenta en la siguiente clase un link que nos va a permitir acceder a la documentación de MATLAB, en donde vamos a encontrar más funciones dedicadas a strings y también algunos ejemplos y explicaciones de cómo funcionan estas funciones a través de la página oficial de MATLAB.